Antes de empezar con lo que me pasó en el Sauce, quiero aclarar que ya había tenido encuentros raros en otros lugares. No soy de esos que creen en fantasmas ni nada de eso, pero sí he escuchado y sentido cosas que no puedo explicar. Por ejemplo, en otras fincas donde trabajé, cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, a veces escuchaba pasos o ruidos que no tenían sentido, o sentía que alguien me observaba, pero nunca vi nada, ni me pasó algo que me diera tanto miedo como lo que viví ahí. Cuando me contrataron para ese trabajo, en marzo de 2021, yo estaba contento. Iba con mi compañero Ernesto a construir una bodega en una finca de El Sauce, que queda en León, Nicaragua. No es un lugar muy lejos, y pensé que era un trabajo sencillo, pero todo cambió desde la primera noche. El dueño de la finca nos dijo que podíamos quedarnos en una casita vieja que estaba cerca de la quebrada, al fondo del terreno. La casita era pequeña, con paredes de madera y un techo de zinc oxidado. No tenía luz eléctrica, solo una lámpara de queroseno que nos prestaron. Ya era de noche cuando llegamos, y el lugar estaba en completo silencio. No se escuchaba ni un solo perro ladrando, ni grillos, ni nada. Solo el ruido del viento moviendo las hojas. Al principio pensé que era normal, que la naturaleza a veces es silenciosa, pero con el paso de las horas, ese silencio se volvió pesado, incómodo. La luna estaba cubierta por nubes oscuras y la oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Me acosté en el catre con la ropa puesta porque estaba cansado, pero no pude dormir. Como a la 1 de la mañana, empecé a escuchar pasos. No eran pasos comunes, sino como si alguien estuviera caminando lentamente y con cuidado, descalzo, arrastrando los pies sobre hojas secas y ramas quebradas. Los pasos se escuchaban en el suelo fuera de la casita, dando vueltas alrededor. Parecía que la persona se acercaba y luego se alejaba. Caminaba lento, casi sin prisa, pero con una intención clara de estar ahí, de no dejar que nos durmiéramos tranquilos. Me puse alerta. Quise prender la lámpara, pero sentí que si lo hacía, iba a despertar algo peor. Decidí quedarme quieto, sin moverme, tratando de no hacer ruido. Tenía la garganta seca y sentía que el corazón me latía muy fuerte. Intenté ver por una rendija de la madera, pero no alcancé a distinguir nada. Solo la oscuridad densa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La única luz era la de la lámpara de queroseno. En ese momento pensé, tal vez es un animal, algún vecino perdido o un borracho, pero no. La forma en que esos pasos se movían no parecía humana. Y lo peor es que no escuchaba que respirara, ni que hablara, nada. Al rato, esos pasos se alejaron poco a poco, hasta desaparecer por completo, pero la sensación de que alguien estaba ahí, vigilándonos, no se me fue. Me quedé despierto toda la noche, sin cerrar los ojos, con la mente dándome vueltas en 1000 pensamientos. La noche siguiente pasó algo parecido. Esta vez, Ernesto también escuchó los pasos y quiso salir con la linterna a buscar qué o quién hacía ese ruido. Salió y revisó alrededor de la casa, pero no encontró nada. No había huellas ni señales de que alguien estuviera ahí. Esa mañana, mientras desayunábamos, un hombre del pueblo nos contó una historia que me dejó helado. Dijo que años atrás, una mujer joven de ese lugar había desaparecido cerca de la quebrada, sin dejar rastro. Nadie supo qué le pasó. La gente del pueblo evitaba acercarse a ese lugar por la noche, porque decían que la mujer regresaba para buscar ayuda o venganza, pero nadie se atrevía a confirmarlo. A partir de ese momento, empecé a sentir que la presencia se hacía más fuerte, que no era solo un ruido o un invento de la imaginación. Durante el día, todo parecía normal, pero al caer la noche, el aire se volvía más frío y el silencio más pesado. Los árboles parecían moverse aunque no soplara el viento, y a veces sentía que algo se deslizaba cerca de mí, fuera de mi vista. No podía explicar lo que pasaba, pero tenía la certeza de que no estábamos solos. Al cabo de unos días, las noches se hicieron insoportables. Ya no solo eran pasos,
comenzaron a aparecer sombras rápidas que cruzaban la ventana, luces que parpadeaban y esa voz que no puedo describir muy bien, como un lamento, un sonido largo que me helaba la sangre. Intenté hablar con Ernesto, pero él también empezó a tener miedo y queríamos terminar el trabajo rápido para salir de ahí. Esa casita y esa quebrada guardaban algo que no debía ser perturbado. Después de esas primeras noches sin dormir, las cosas empezaron a empeorar. Ya no solo eran los pasos arrastrados o las sombras moviéndose rápido afuera. Como a las 2 más o menos, estaba despierto sentado en un banco de la casita, tratando de calmar los nervios, cuando escuché un ruido diferente. No era solo un ruido, era como si algo golpeara con fuerza contra la pared de madera, un golpeteo lento, constante, como si alguien estuviera intentando entrar. Me levanté rápido y agarré la linterna que teníamos, iluminé hacia la pared, pero no vi nada. El golpeteo se detuvo justo cuando prendí la luz. Todo quedó en silencio otra vez. No pude evitar temblar y sentí ganas de salir corriendo. Pero Ernesto estaba dormido y no quería despertarlo por miedo a asustarlo más. Al día siguiente, cuando le conté, me dijo que él también había sentido golpes esa noche, pero pensó que era el viento o algún animal. Yo no estaba tan seguro. Empezamos a notar cosas raras dentro de la casita, objetos que cambiaban de lugar, cosas que desaparecían y luego aparecían en sitios diferentes, puertas que se abrían y cerraban sin viento. Ernesto y yo nos mirábamos sin saber qué hacer. Yo pensaba en el hombre del pueblo y su historia, en la mujer desaparecida, y me preguntaba si todo eso tenía algo que ver. Una noche, ya casi al final de la semana, pasó algo que no voy a olvidar nunca. Estaba acostado cuando de repente sentí un frío tan intenso que me atravesó hasta los huesos. Abrí los ojos y vi a una mujer parada al pie de mi cama. No estaba segura porque su figura era borrosa, como si estuviera hecha de humo o niebla, pero tenía un vestido blanco, largo y roto, y el cabello largo y suelto que parecía flotar en el aire. Sus ojos no se veían bien, pero sentí que me miraba directamente. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Estaba paralizado, sin poder moverme ni hablar. La mujer no decía nada, solo estaba ahí, en silencio, mirándome. Después de unos segundos que se me hicieron eternos, la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Al día siguiente, Ernesto me dijo que él había visto algo también, pero que no se atrevió a decírmelo. Me contó que una noche, mientras dormía, había sentido que alguien lo tocaba y que había visto una sombra pasar muy rápido por la habitación. No sabía si era cosa de nuestra imaginación o algo real, pero ambos sabíamos que eso no era normal. Decidimos hablar con el dueño de la finca y pedirle que termináramos rápido el trabajo. No queríamos pasar más noches en esa casita, pero el dueño nos insistió que no había problema y que esas cosas eran leyendas del lugar, que no le creyeran. Yo no podía dejar de pensar en la mujer desaparecida y en lo que había visto. ¿Era un espíritu buscando justicia o algo más oscuro? No había forma de saberlo, pero cada noche sentía que la presencia estaba más cerca, más agresiva. Una madrugada, antes de que termináramos, escuchamos un grito. No fue un grito normal, era un sonido desgarrador, lleno de dolor y rabia. Venía de la quebrada, justo donde nos dijeron que había desaparecido la mujer. Salimos corriendo a ver qué pasaba, pero no encontramos nada. El silencio volvió después, como si nada hubiera ocurrido. Esa fue la última noche que dormimos ahí. Al día siguiente, recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. Todavía recuerdo ese grito, ese frío que me recorrió todo el cuerpo y la mirada de esa mujer que parecía atrapada entre este mundo y otro. Desde entonces, nunca he vuelto al Sauce y cada vez que alguien me pregunta, les digo que no es un lugar para quedarse, que hay cosas que uno no debería despertar ni buscar. Después de salir de la finca y alejarnos del Sauce, pensé que lo peor había pasado, que al menos ya no íbamos a estar tan expuestos a esas cosas raras, pero no fue así. Algo me siguió desde aquel lugar, aunque no podía verlo.
Un par de semanas después, estaba en la casa de mi familia, en Managua, tratando de olvidarme de lo que viví, cuando comenzaron a suceder cosas extrañas en mi propia casa. Al principio eran pequeños detalles, objetos movidos, luces que parpadeaban, la sensación constante de que alguien me observaba, pero con el tiempo se hizo más intenso. Una noche, ya muy tarde, estaba en la sala viendo televisión, cuando sentí que el aire se volvió helado. Miré a mi alrededor, pero no había ventana abierta ni nada que pudiera causar ese frío. Fue entonces que la vi otra vez, no con tanta claridad como en la casita, pero su figura estaba ahí, en un rincón oscuro de la habitación, con ese vestido blanco roto y el cabello suelto. No pude ni gritar ni moverme, era como si el miedo me congelara. Ella no dijo nada, solo me miró, con esos ojos vacíos y profundos, y después se acercó lentamente, casi flotando. Cada paso que daba hacía que el frío se intensificara y sentí que mi corazón latía con fuerza. Quise cerrar los ojos, pedir ayuda o salir corriendo, pero nada de eso pasó. Cuando estuvo a unos centímetros de mí, la figura se detuvo y, sin avisar, extendió una mano hacia mi pecho. Sentí un dolor fuerte, como si me clavaran 1000 agujas. Caí al suelo, tosiendo y tratando de respirar, y justo cuando pensé que todo iba a terminar, ella desapareció. Desde esa noche empecé a tener pesadillas. Soñaba con la quebrada, con esa mujer llorando y gritando, con su vestido desgarrado, cubierto de barro y sangre. Siempre había un grito agudo que me despertaba sobresaltado y con el corazón a 1000. Me costaba trabajo dormir y concentrarme en el trabajo. Mis compañeros notaron que andaba raro y yo solo podía decirles que estaba cansado. Intenté hablar con un sacerdote del barrio, alguien que supiera de esas cosas, para pedir que me ayudara. Él vino a mi casa, hizo oraciones, bendijo el lugar y me dio una cruz para que llevara siempre conmigo. Me dijo que a veces los espíritus no descansan porque tienen asuntos pendientes y que no debía ignorar esas señales. Pero por más que hice todo eso, la presencia no se fue. Siguió apareciéndoseme de vez en cuando, sobre todo cuando estaba solo. Era como si me advirtiera algo o quisiera que le ayudara de alguna manera, pero yo no sabía cómo. No podía entender qué quería ni qué esperaba de mí. Con el tiempo, aprendí a convivir con ese miedo, a no negar lo que estaba pasando aunque fuera difícil. Dejé de salir por las noches, evitaba la oscuridad y trataba de no estar solo mucho rato. Me alejé de esa quebrada y del sauce, pero sentía que ella, esa mujer, seguía ahí, atrapada entre este mundo y el otro, buscando justicia o quizás solo compañía. No sé si alguna vez voy a entender bien todo lo que vi o sentí, pero una cosa tengo clara: hay lugares y cosas que uno no debería tocar, porque algunas heridas nunca sanan y algunos fantasmas nunca se van.